Vamos a escuchar los comentarios a la conferencia que serán realizados por el doctor Nicolás Higgins, que está acá con nosotros. Él es psicoterapeuta, psicoterapista, analítico, entrenado en psicología de la profundidad. Tiene un doctorado en psicología clínica. Actualmente imparte talleres, charlas desde la perspectiva junguiana y realizó una tesis de maestría en fenomenología de los efectos de lo que es vivir en una isla. Actualmente es cofundador y director clínico de Psychiatry and Psychotherapy Associate en Santo Domingo. Este es un grupo de profesionales de la psicología y la psiquiatría que trabajan en un enfoque multidisciplinario de equipo. Con nosotros el doctor Nicolás Higgins. Señores, gracias. Todavía tenemos un público aquí. Vamos a ver si logramos a enganchar un poco aquí con Young. Agradezco a doctor Carlos de Los Ángeles que me invitó. Me dijo que iba a haber 2 o 3 personas aquí y que iba a ser una cosa sencilla. Pero me alegro que Ana aquí tuvo que hacer el trabajo más fuerte, el trabajo pesado. El mío realmente es de resumir, resaltar y aplatanar. La idea es que hay algo del junguiano que es importante y podría ser importante aquí para la República Dominicana y que nosotros aquí podemos aportar algo atrás, ¿ok? Yo creo que, para poner un marco de referencia aquí, una de las preguntas más importantes, por lo menos si uno es terapeuta, es la pregunta de ¿qué sana? O sea, ¿qué es lo que funciona para nuestros pacientes? Hay tantas teorías. Yo creo que habían 465 teorías la última vez que yo conté. Y yo creo que en esto se está llegando, por lo menos en los Estados Unidos, de donde yo vengo, que a una tendencia se llama factores comunes o factores universales que están tratando de identificar que son los que realmente son activos en la sanación o curación de pacientes. Para mí lo interesante del junguiano es que me parece que él identificó unos cuantos factores y él mismo, como vivió su vida, como creó su psicología, demuestra cómo ciertos factores funcionan. Por eso lo encuentro relevante para nosotros. Ok, voy a ver si lo hago rápido para que podamos hacer alguna pregunta aquí. Según Ellenberger, historiador del inconsciente, Jung era el más original, ampliamente educado y filosófico de los psicólogos de profundidad y uno de los más importantes contribuidores de los conceptos contemporáneos del inconsciente. Él era polifacético, erudita y un escritor prolífico. Además de medicina, psicología y psiquiatría, él tenía un conocimiento enciclopédico de mitología, filosofía, religión, gnosticismo y alquimia. Él representaba la confluencia de 2 corrientes importantes en Alemania y Suiza en aquel día: el positivismo científico y el romanticismo. Psicología analítica, o sea, la psicología de Jung, es el síntesis de esas 2 corrientes. En su proceso de descubrir los patrones universales que él llamaba los arquetipos, Jung se convirtió en uno de los investigadores originales de lo multicultural y lo interdisciplinario, 2 tendencias en auge en la psicología norteamericana de hoy. Hay una coherencia interna a la teoría de Jung. Esta unidad de visión subyacente fue el resultado de su experiencia directa del alma adquirido durante su descenso, o sea, su ruptura con Freud. Por eso Jung dijo, cada psicología, la mía incluida, es como una confesión subjetiva.
La psicología analítica, más que una teoría o una técnica, es una perspectiva, una manera de acercarse al mundo interior del paciente, a ir más allá del mundo de la apariencia, a lo esencial en cada persona. Es una aproximación al alma. Jung devolvió psique a psicología. 4 puntos a resaltar. El primero, el inconsciente. Jung era el Cristóbal Colón del inconsciente. Navegador, explorador. Cuando él se separó de Freud no sabía si iba a caer en el abismo. A través de su experiencia personal se convirtió en cartógrafo del inconsciente. Para Jung el inconsciente no era únicamente un sitio de lo reprimido, Freud. Era además el fuente de lo todavía no consciente y contenedor de las semillas del futuro consciente. Es la noción que algo creativo, todavía no formulado, quiere emergir del inconsciente hacia el consciente. En los Estados Unidos, la gran mayoría de la psicología practicada hoy en día es una psicología enfocada en la superficie, en la reparación del ego cognitivo-conductual. Este modo tiene su mérito, sobre todo para el paciente que viene con el ego fragmentado. En cambio, la psicología de Jung está enfocada en la relativización, o sea, descentración del ego, y en la creación de un diálogo entre ego y esa capa más profunda y nuclear del inconsciente, el self o sí mismo, que se supone que es el fuente de los arquetipos. El privilegiar el ego puede crear problemas, porque el ego se cree la totalidad del psiquis. Es una especie de inflación. La falta de diálogo entre consciente e inconsciente puede resultar en la creación de sombra, otra dimensión del inconsciente identificado por Jung. Para una muestra de sombra, nada más necesitamos abrir el diario libre y un 80% de lo que nosotros vemos es sombra. Delincuencia, violencia, agresión de género, corrupción, lucha de poder y control. Todos son elementos inconscientes que han irrumpido en el mundo. Dijo Jung, uno no llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad que reside dentro de uno mismo. La formulación junguiana de un inconsciente objetivo porque no pertenece a uno, diferente a uno, un inconsciente objetivo, autónomo, creativo, nos da otra manera de entender los problemas que nos confrontan aquí, además de visualizar soluciones. El restar importancia del ego crea espacio para una relación con esos niveles internos más profundos. Este movimiento nos lleva a convivir, vivir con y establecer diálogo, mutualidad, reciprocidad, como modos de relacionarnos con el inconsciente dentro de nosotros, dentro de nuestros pacientes, dentro de nuestra comunidad o cultura y hasta con el medio ambiente. Desde una perspectiva arquetípica es de James Hillman, post-jungiano, el mundo natural es también parte del psique. Entonces, el concepto de dominio sobre, como mucha gente piensa de medio ambiente, que es uno tiene dominio sobre, tiene que cambiarse a relación con. En cierto modo, la psicología analítica es una psicología de liberación de la tiranía del ego. 2. Síntomas y el mundo subjetivo del paciente. Paul Roazen, historiador del movimiento psicoanalítico, sugirió que pocos psicoanalistas responsables de hoy día estarían preocupados si un analista fuera a presentar una perspectiva idéntica a la de Jung del 1913. O sea, 100 años después, Jung anticipó muchos de los movimientos y ideas y diferenciaciones que se han venido en el mundo psicoanalítico.
A diferencia de Freud, Jung es más optimista acerca del rol del inconsciente y de los síntomas. Clínicamente hablando, los síntomas, depresión, ansiedad, por ejemplo, no son patológicas, sino que tienen un propósito. Esto es una perspectiva teleológica del psiquis, donde síntomas nos dejan saber que hay algo que atender en la vida. Para Jung, los síntomas son formas creativas de expresar un aspecto del psiquis no manifiesto o para cumplir con una necesidad interna. Jung cree en un inconsciente vital, creativo, informativo y hasta anticipatorio. Jung hizo un de-énfasis en psicopatología y un enfoque en los múltiples modos de comunicación del inconsciente. Sueños, fantasía, visiones, alucinaciones, arranques irracionales, sincronicidades, proyecciones, estados de conciencia alterados. Al hacer espacio para lo olvidado, lo raro, lo marginado, lo complicado, Jung crea espacio para recuperar el alma. Él provee un lenguaje que da sentido al paciente en cuanto a sus experiencias. Mucha de la psicoterapia practicada hoy sigue enfocado en adaptación del paciente al mundo exterior, tildando de patológicas ciertas experiencias subjetivas y enfocado en erradicación de síntomas. Con la perspectiva junguiana, en cambio, síntomas tienen un significado, un propósito y pueden proveer información vital sobre el norte a coger. Tercer punto. Individuación. Jung dijo, gracias a Dios que soy Jung y para que no tengo que ser un junguiano. Jung dio una nueva meta para el desarrollo psicológico. En vez de adaptación del individuo a la colectividad, la meta es individuación, un proceso de desarrollar profundamente quién uno está destinado a ser. Se supone que uno tiene la responsabilidad ética de desarrollar a su máxima expresión los potenciales arquetípicos que cada uno de nosotros heredamos. Este proceso implica relacionarse con un inconsciente vital, creativo y prospectivo, un proceso que Edward Edinger, otro postjungiano, llamaba la creación del eje ego-sí mismo. Al integrar consciente y inconsciente, la persona comienza a sentirse más completa y este movimiento rítmico poco a poco transforma la personalidad. Jung decía, no soy perfecto, pero por lo menos soy íntegro. Aquí él está refiriendo a integrar partes de su propia sombra. El proceso de individuación no es fácil, porque se supone que uno tiene que restar importancia del ego para crear espacio para los otros contenidos del psiquis. El ego no suelta sin una pelea. Las defensas se dejan sentir. Muchas veces es la derrota del ego, cuando síntomas abruman al paciente, que eso da lugar al primer paso. La realización que uno no es maestro de su propia casa. Paradójicamente, ser junguiano es no ser junguiano. El punto de individuación es ser uno mismo. Cuarto punto. El diálogo con otras tradiciones analíticas. Siempre surge la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Jung y Freud no se hubieran peleado y hubieran seguido en algún tipo de relación fructífera? Pues, por suerte, las terceras, cuartas y quintas generaciones de junguianos y freudianos se conversan mucho y la verdad es que se alimentan mucho. La psicología analítica ha demostrado apertura a perspectivas alternativas. Muchos junguianos, no todos,
Han trabajado décadas para comparar, contrastar e integrar elementos importantes de otras tradiciones analíticas. Por ejemplo, en mi entrenamiento, parte del entrenamiento era la psicología del sí mismo analítico de Heinz Kohut, que es un corriente psicoanalítico, y del otro lado el junguiano. Los dos, o sea, psicología de sí mismo y lo junguiano, los dos tienen que ver con relación, pero uno es relación con otra persona y el otro es relación con lo, en cierto modo, el inconsciente o lo divino dentro de cada uno, de uno mismo. Los post-jungianos no solamente son los que vinieron después de Jung, pero los que quieren ir más allá de Jung. Jung dio licencia a sus seguidores para salirse de la casa y crear diálogo con distintas teorías. Jung dijo, hay un solo jungiano, y ese soy yo. La relación histórica y contemporánea del dominicano con el inconsciente puede informar a la psicología analítica. En esta isla hay más de 1000 años de tradición psicoespiritual depositado en la fibra de la cultura. Esta relación con el inconsciente comienza con los taínos y su perspectiva animista, que realmente es una perspectiva arquetípica. Atraviesa el sincretismo psicoespiritual de las religiones populares y llega a la psicología y psiquiatría moderna. Hay un fenómeno propio dominicano que vale la pena investigar. Hoy en día, aquí hay muchos profesionales que están haciendo trabajos muy interesantes, importantes y de mucha valentía. Me parece que el corriente junguiano puede sumar a este diálogo. No solamente podemos aprender de Jung, pero en el espíritu de Jung podemos devolver y aportar algo a la psicología analítica internacional. Gracias.